Hola, ¿cómo va? Bueno, aquí comenzando. Corporal en la virtualidad, experiencias de creación y aprendizaje. Prontito vamos a estar con Sandra Reggiani. Mi nombre es Jasmine Unfer y Hola, ahí está entrando Juli. Hola Juli. hola a todos y a todas, ¿cómo están? Em, bueno, de a poquito se van sumando. Ahí está Meli, la estoy viendo. Bueno, mientras vamos esperando, ahí de a poquito nos vamos acercando un poco a presentarnos, si te parece, Jazz, para quienes Dale. se van uniendo ahí de a poquito. Nosotras somos Yasmín y Julieta, somos creadoras de este espacio, de este proyecto que se llama Expresión Corporal UNCIP, que quiere decir hacia un movimiento consciente y placentero. Somos las dos profesoras de expresión corporal recibidas de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, del profesorado de expresión corporal que se dicta en esa universidad. Este proyecto nació el año pasado en situación pandémica, o sea que es un proyecto que se inició de forma virtual. Eh, Tanto el proyecto como las clases que estamos dando ya hace un año, ¿no? Más o menos. Eh, Nuestras clases son de expresión corporal y bueno, nos interpela bastante la cuestión de la virtualidad porque es la forma en que surgió el proyecto y en el que nos estamos desarrollando hasta este momento. Eh, Bueno, ahí sigo y de a poquito se va sumando. En un ratito ya se va a conectar Sandra también. Eh, Y vamos a bueno, ya invitar ves, también sí. a Caro Muiña, que ella está también fortaleciendo esta red con nosotras, porque parte de este proyecto es formar una red entre todas las personas que practicamos expresión corporal, ya sea docentes, directores, intérpretes, todas las personas que estamos implicadas con esta bella disciplina. Hola, Caro. Hola, ¿cómo andan? Hola, Caro, ¿cómo estás? Ahí Bien, estamos. ¿ustedes? Bien, todo bien. Estábamos presentando un poco y ahí Caro ya se estaba presentando, eh, como en esta oportunidad que se dio de poder como empezar a armar red primero entre las personas más cercanas que nos conocemos de nuestra formación y poder ampliarlo como a más personas y a poder como empezar a ampliar y a descubrir que hay mucha más gente que le interesa fomentar y ampliar la expresión corporal, y bueno, y esa gente que se va sumando. Así que bienvenidas. Bueno, gracias. Sí, muy lindo todo lo que fueron armando, por eso me copó eh, proponerles de participar y ahora expectante al vivo con Sandra que tengo muchas ganas de escuchar también. Buenísimo. Vos, Caro, Sí, ¿querés contarnos? ¿Estás dando clases virtuales también? Sí, estoy dando, bueno, de todas las cosas que doy y hace poco empecé a dar expresión por Zoom, que al principio, bueno, era medio raro como pensar cómo dar las clases por Zoom, cuando expresión corporal es algo tan de la grupalidad. Y, y bueno, se reinventó y se generó grupalidad ahí, con gente que capaz está en el interior o en otros lados, lejos. Y bueno, se generó ahí una interacción muy ocupada. Así que, bueno, muy contenta y empezando de a poco. está buenísimo. Está También re Dale, sí. no, que también me incentivó mucho a la clase que me invitaron ustedes, que vi cómo se daba la dinámica por Zoom con su gente. Y bueno, eso estuvo muy copado. Bueno, gracias. Qué lindo, gracias. Bueno, y por No, ahí recibía. también que hay algunas personas conocidas. Está Lauch Mielarzik,
que también fue compañera de nuestra formación como profes en expresión corporal, ella en la licenciatura, que se comparte un tramo. Y por ahí también vi a Olga Nicosia, que es una profesora que Ah, amamos, qué genia. de ciencia Hola. percepción. No sé si sigue por La ahí, pero bueno, extraño. muy hermoso. Gente que viene haciendo camino hace rato y bueno, se agradece mucho todas las contribuciones. Así Sí, que vamos a quería aprovechar. sumar, sí, un poquito, perdón, me quedo colgada de esto, de que un poco también estas instancias de vivo son un poco una forma de poder armar esta red, como compartir, y del último vivo que hicimos con Susana Goni, también un poco de ahí salió la temática de este encuentro para el que pensamos, bueno, en nuestra invitada de hoy. Sí, hoy vamos a estar con Sandra Reggiani. Sandra, tuvimos la suerte de poder cursar con ella en el último tramo de la carrera. Ella es docente en la UNA de expresión corporal y además es directora del GEAM, que es el Grupo de Experimentación de Artes del Movimiento, que es de la UNA. Entonces crean obras ahí a partir de, bueno, distintos compositores que van invitando y tiene mucha experiencia en muchos ámbitos con distintas poblaciones, distintas edades, tanto en ámbitos institucionales como informales. Así que estamos súper contentas de abordar todo esto con ella. Así que vamos a invitarla a que se sume aquí. Y bueno, ya la conocerán y tendremos el lujo de estar compartiendo con ella este encuentro. Ahí repito para quienes se están sumando recién que este vivo es sobre expresión corporal en la virtualidad. Hola, Ahí creo que Hola llegó Sandra. Sandra, ¿cómo Hola están? Sandra, ¿Cómo andan? bien. Gracias por la invitación para empezar, para estar llegando, gracias. Y qué lindo verte, Caro. Hacía mucho Ay, que no te sí, veía. es Una verdad. hermosa sorpresa. Sí, yo cursé con vos muy al principio, que hice improvisación. Me acuerdo, exactamente. Muy, muy Mira, al principio, sí, sí, muy Ujú. lindo. Sí, y me acuerdo cuando me dijeron, bueno, porque Caro, y yo dije, mira, me acordé, me vino Sí, rápidamente la imagen. Un alegrón verte. sí, después nos cruzamos, sí, muy bueno. Sí, Bueno, gracias. Igualmente, también muy bueno verte. qué bueno. eh, bueno, ahí habíamos empezado a hacer una introducción para quienes ya te conocen, Sandra, y para quienes quizás no tenían tanto tu recorrido. Ahí ya si querés retomar la presentación. sí, estuvimos comentando un poco tu tránsito en distintos roles dentro de la disciplina, pero bueno, siempre nos interesa mucho conocer la perspectiva particular de cada persona sobre lo que es la expresión corporal, ¿no? Como en la carrera hasta es gracioso, nos hacen un montón de veces escribir sobre qué es la expresión corporal porque a veces hay muchas miradas y es como a través de la experiencia muchas veces se comprende más, pero cada uno Ujú. tiene su propia vivencia. Entonces, eso, queríamos saber como qué es lo que más a vos te convoca de la disciplina y también cómo llegaste a ella. Ujú. Eh, nada, estabas presentándole como el recorrido, ¿no? Y yo pensaba que o sea, la mejor síntesis de toda nuestra historia está en el presente. Como que uno, más allá de todo lo que uno hizo, todo eso le permite a uno ser eso que es ahora. Y creo que eso es lo más poderoso. Todo lo demás pueden ser, bueno, son referencias, anclajes, contextos que a uno le facilitaron o le problematizaron determinadas cosas. Y eh, me estoy riendo porque me estoy dando cuenta que estoy nerviosa. Te lo quiero compartir
porque siempre Todas lo estamos. compartiéndolo eso se relaja y circula, Total. entonces nada, allá, viste, fluye un poco. Muchas Eh, gracias por estar acá. no, gracias a ustedes. Yo les vuelvo a decir, y aprovecho para empezar, y de ahí conecto con lo que me estaban diciendo, que me parece súper valiosa la iniciativa y que sea una iniciativa que viene perseverando en el tiempo y encontrando distintas maneras de desarrollarse, porque ustedes hicieron encuestas, después hicieron varias acciones, y me parece una iniciativa sostenida en el tiempo y fluctuante en las estrategias y en esa fluctuación algo de la ductilidad que nuestra práctica tiene se manifiesta y eso a mí me parece atractivo. Y entonces eso también enlaza con por qué me interesó hacer expresión corporal, lo que fue lo que me convocó, eso, la ductilidad, que fue una práctica que cuando la encontré, no sé si al principio me gustó, pero me permitió preguntarme, me permitió encontrar espacios de vacío, lo más parecido a un análisis, ¿no? No me dio respuestas, me permitió el lugar para las preguntas y eso a mí me interesó y además me permitió no tener que estar trabajando con la expectativa del otro, de una expectativa construida, sino más bien preguntarme por cuáles eran mis expectativas. Y eso para mí fue y sigue siendo lo que me enamora de nuestra práctica. Este, Qué sí, interesante. sí, Podría después, aceptar mucho también, ¿no? En algunos momentos es como intimidante, como, ¿y qué quiero? Y es como, ah. bueno, pero es que por ahí la pregunta no es tan grande, nunca me di cuenta que era tan Mm. grande, pero era poder moverme, por ejemplo, y no tener que estar ajustándome a cómo tenía que moverme. Y era entonces en ese poder moverme, poder preguntarme o probar cosas. Y ya te digo, también muchas de las cosas que hice no me gustaban, no es que todo era lindo, pero ese gusto y ese disgusto me dejaban un lugar para resonar yo. Que bueno, hay personas que resuenan con otras prácticas, ¿no? Porque eso también es así. Hay a quien formas más estrictas y de entrenamiento más cerrado en la formalización de lo que se hace y le permiten esas preguntas por su libertad, por su vida, por sus intereses. Bueno, a mí me los trajo esta práctica y no las otras. Las otras eh, sí pude desde esta práctica rehabitarlas con otro contenido que me permitió encontrar el aire que antes no le encontraba yo. Y sí son necesarias, y sí son atractivas, y son potentes, pero había un aire que esta fue hacer expresión corporal, y sigue siendo hacer expresión corporal. Este, cada uno se enamora, por suerte hay muchos gustos, ¿no? Cada uno se enamora de lo que puede. Yo sigo enamorada de la práctica esta, qué sé yo. Eso. Si no sigo hablando Mm. sola mucho. No, súper. Ah, qué lindo escucharte así también. Sí, Nosotras evidentemente somos unas enamoradas de la disciplina también. y sí, Estamos. sí, claro. O sea, desde ahí uno va encontrando también distintas maneras, distintas necesidades. Seguro que las necesidades, ni las mías personales hoy son las mismas que tenía yo cuando empecé a estudiar, hace mucho tiempo, ni el contexto social, cultural, histórico, político era el mismo, ni ser adolescente o ser joven era el mismo que ahora, ¿no? O sea, como que también hay un montón de cosas que cambian y de necesidades que van cambiando, y las prácticas, las disciplinas, las estéticas, las metodologías siguen vivas en la medida en que pueden también encontrar una manera de actualizarse y transformarse de acuerdo a los contextos. Si no, no solamente para nosotros haciendo expresión corporal, a la danza clásica le pasa lo mismo. O sea, para que la danza clásica siga viva hoy, necesitó hacer un montón de adaptaciones y de adecuaciones eh, para que hoy eso siga siendo real y no sea una utopía o un recuerdo en el pasado. Mm. Qué Qué sé yo. interesante. No sé si, Julia, estás ahí porque Sí, se estoy te ve acá. medio trabada, si no, sí, ah, ok, No quería si no interrumpir. seguía.
No, me quedé pensando en lo que decías, como en esto de que todo lo que fuiste haciendo en este como relato de tu hacer, digamos, de tu recorrido, vos decís que, bueno, todo eso hace que seas quien sos hoy en el presente, pero en todo ese recorrido fuiste abordando diferentes roles, directora, docente, compositora, intérprete. ¿Cómo es esa interrelación que te permitió poder ocupar todos esos lugares, ¿no? En quien sos hoy o en cómo te ves hoy, digamos. ¿Y qué me permitió? Yo creo que primero, el primer habilitante fue el interés, el deseo, la necesidad y básicamente sentir que tenían un lugar en común, o sea, que no son cosas, son roles o son eh, o sea, tienen rasgos específicos distintos, es clarísimo, que no es lo mismo ser intérprete que componer, que dar clases, que dirigir un grupo, no es lo mismo. Sin embargo, tienen algunos lugares que son comunes, sí, que son comunes, que son compatibles, que se retroalimentan, y quizás mis motivaciones fueron dialogando entre el deseo, la oportunidad, las circunstancias. Siempre el factor oportunidad juega, no, no, es uno y el mundo, uno o la grupalidad en la que está y el contexto y el mundo. Entonces, qué oportunidades aparecen también forma parte de lo que colabora, y qué necesidades uno va teniendo, va encontrando, ¿no? Como en ese triángulo de necesidades, oportunidades y deseos. Este, y Sí, entonces eso, por ahí, si quieren así un dato de relato más histórico, no sé, la docencia siempre fue muy importante para mí desde que era niña. Yo sabía que iba a ser docente, no sabía de qué, pero yo sabía que iba a ser docente. Y no sé, sí que fuese expresión corporal o las prácticas artísticas fue un azar para mí. O sea, yo me gustaba bailar, me gustaba inventar, y me gustaba dirigir. Cuando era niña yo inventaba cosas para todos. Eh, y bueno, y no sé, eso sí fue como algo, discutiendo con mi madre encontré la carrera. Pues yo buscaba una danza que no había y encontré la expresión corporal, que es así como el relato, el histórico, ¿no? El biográfico es eso. Y me formé como profesora de expresión corporal y me enamoró, que para bailar pudiese acudir a otros recursos que no sean el dominio motor. Aunque necesitaba del dominio motor, no era el dominio motor lo que jugaba para bailar. Jugaba el imaginario, jugaba que algo me conmoviera, que pudiera construir. Y bailar y enseñar me interesaron al mismo tiempo de la misma manera. Enseñar me gustaba y claramente la salida laboral pudo organizarse más por la docencia. No fue sencilla, pero fue posible. Eh, y en esa dupla yo no dudé porque a mí me gustaba enseñar, entonces yo orienté mi ejercicio profesional en ese primer momento en la docencia. Y en todos los lugares donde enseñé hice montajes de obra. El deseo siendo más fuerte. Claro, claro, no, 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 es que justamente hacer expresión corporal es hacer obra, es hacer escena, es desplegar eh, el, el devenir artístico y estético en el contexto áulico. Después, bueno, no necesariamente eso se va a llevar a un escenario. Eso siempre, no necesariamente pasó. Igual siempre en alguna oportunidad hice hitos en donde hubo escenarios que no fueron forzados, que no fueron violentos y que no fueron obligados, que fueron deseados por mí, por el contexto, por los pibes que participaron, y todos los que no quisieron participar arriba del escenario encontraron su lugar al costado, abajo, acompañando. Como hacer escena no es solamente estar arriba del escenario, ¿no? Eso también. Y sí, o sea, yo siempre lo viví. Hacer expresión corporal me permitió vivirlo integrado y eso me sigue resultando, que tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con la práctica, ¿no? O sea, si uno dice
desarrollar en palabras, o sea, para volver a los lenguajes así, o a las expresiones fundacionales, ¿no? El desarrollo de la danza propia tiene que ver con eso, tiene que ver con el despliegue poético de cada uno, y eso trasciende el gesto expresivo personal. Eh, es al gesto expresivo encontrar el despliegue poético, y eso, bueno, tiene un espectador definido porque uno se plantea una obra, o tiene un espectador potencial en la medida en que uno lo concibe. Hay una mirada gestante por ahí, o gestante o expectante, hay un otro. Eh, bueno, es un viaje largo ese. Volvamos. No, pero Sí, me parece que está muy bueno esto que decís, porque hay algo propio de la disciplina que tiene que ver con esa, con acercar la posibilidad de jugar a distintas cosas, digamos esto. Hoy estoy en el aula y soy docente y soy coreógrafa y a la vez intérprete. Como esta multiplicidad de formas, pero está interesante saber cómo vos habías hecho esa habías creado ese cuerpo multifacético de los diferentes roles, que está re bueno escucharlo. Sí, sí, exactamente. Creo que es eso, básicamente, que no es lo mismo, o sea, cada campo tiene su especificidad disciplinar, o su especificidad, digamos, singular. No es lo mismo el liderazgo cuando uno da una clase, que cuando uno dirige, que cuando uno interpreta. O sea, son tres modos de liderazgo, porque el intérprete es líder, aun cuando sea coro, está liderando, está eh, sosteniendo una mirada, bueno, son distintas modos, sí, distintas manifestaciones, y necesitan de distintas cosas de uno, no es lo mismo, no es igual, pero la expresión corporal facilita ese diálogo articulado entre esos roles, y eso, bueno, para mí es, yo entiendo que haya personas que no lo transitan así, y también está bien. A mí me pasa que me encanta alternar y complementar. Este, sí, y me parece que ahí la habilitación en la heterogeneidad de los cuerpos, en la heterogeneidad de las edades, de los momentos evolutivos, de los desarrollos, en la articulación contextual, de poder bailar con otros y bailar en lugares, o sea, que lo contextual no sea una circunstancia, sino que forme parte del dar clases, obviamente, del armar obra, de la escena. Bueno, sí, son las cosas que van cambiando de modos de manifestación, pero son valoraciones que se articulan en todos los contextos, en todos los espacios. Este, sí. qué interesante. Trayendo esto de las condiciones o de los espacios, y para ir introduciendo más el tema, este panorama actual nos trajo como de repente un montón de condiciones, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta es, en tu práctica como docente, como directora en expresión corporal, ¿cómo viviste ese pasaje de lo presencial a lo virtual? Siendo que ya existían, ¿no? Como ciertos ámbitos, eran Uh-huh. preexistentes y luego cambiaron, ¿no? Mira, yo lo viví bien. A mí, o sea, no está bueno todos los problemas asociados con la pandemia, problemas de salud, problemas de aislamiento social, todos esos problemas están mal. Pero si se trataba de preservar la vida, de preservar la salud propia, la de los seres queridos, la del contexto, ¿no? Y entendiendo que eso era necesario, preservar las prácticas y preservar los lugares de estudio, los lugares de formación, los lugares de desarrollo creativo, de encuentro social, era tan importante. Y entonces, cuando yo fui encontrando la herramienta como un lugar de disponibilidad, y entonces es claro que no es lo mismo hacer una clase en donde nuestra experiencia es corporal, es tridimensional, es vincular. Bueno,
tiene un montón de carencias, o sea, de lugares que se vuelven abismos, y eso es real, pero también es real que aparecen un montón de aspectos que se potencian primero, que se permiten, que son posibles, o sea, si me pasó con un taller que yo tengo particular, que con gente que viene hace un montón de años. Y cuando vino la pandemia, gente que además, algunos son más grandes y que cuando vino la pandemia no quisieron trasladarse, bueno, suspendimos las clases. Y cuando pasó un mes que habíamos suspendido las clases, yo sentí que no estaba bueno seguir suspendiendo las clases, porque ese espacio de clases también cubría otras necesidades de desarrollo de la imaginación, de la movilidad, de la vincularidad, que se suspendían. Y cuento esto primero porque fue lo que dependió de mí, no estaba asociado con ninguna institución, entonces no fueron... las instituciones después tienen sus maneras y cómo uno entra en diálogo con la estructura que propone la institución. Esto la institución venía a ser yo. Entonces, yo les escribí, les dije, miren, no sé, estuve pensando, ¿qué les parece? ¿Cómo están? ¿Les gustaría? Y bueno, fue sí, claro, y trabajamos súper bien todo el año pasado, con videos, con filmaciones, con el Zoom, fuimos mejorando las técnicas, y fuimos conquistando disponibilidad de cosas, o sea, algo que pasó primero, que está bueno, o sea, reconquistar un espacio del hogar para bailar, para todos, para todas, para todes, estuvo bueno. Me parece que hay algo de eso, de llevar al cotidiano, al propio hogar, que si es posible, suma. Después de un año y medio uno dice, bueno, también está buenísimo poder salir. Eso por otro lado. Claro, o sea, y así un montón de cosas. Así que sí, con el grupo de experimentación, yendo al institucional, como para cambiar de contextos, ¿no? Y en un contexto creativo. Vino el primer decreto, entonces, bueno, suspendimos, y yo tuve una intuición, les dije a los coreógrafos, dije, mira, está bien, suspendemos, pero fíjense, déjenles alguna consigna para que no pierdan el vínculo con el proyecto. Algo que sea a distancia, que no les consuma mucho tiempo, pero algo, un material para que vean. Y entonces, primero fueron los primeros 15 días, después fueron los segundos, y gracias a eso teníamos como una vez por semana, tenían una actividad para ver. Después, cuando vimos que se seguía continuando, le empezamos a agregar encuentros sincrónicos de una vez por semana a través del Zoom. eh, y bueno, ya está, en octubre estábamos los 5 días, las 3 horas diarias ensayando, e hicimos 2 realizaciones, una audiovisual y una conferencia performática, presencial, sincrónica, presencial a distancia, digo, presencial que lo hacían en vivo, que no estaba grabado. En vivo. Ujú. Qué lindo Sí. que traes eso. Sí, Justo sí. queríamos preguntarte algo al respecto, que es que estuvimos en el conversatorio después de Táctil, que es esta obra que estás diciendo que hicieron en vivo, Ujú, y en un momento vos decías, todo es ganancia, ¿no? Sobre la virtualidad, todo es ganancia, todo es construcción y aprendizaje. ujú. ¿No? Y algo de esto de la expresión corporal que nos trae como el trabajo con lo posible, con lo cercano, ¿no? Con lo que hay, no estamos tanto pensando en lo que podría haber, si bien hay un despliegue del imaginario, pero es con lo que hay, con lo que somos, ¿no? Ujú. Eh, y la pregunta sería si crees que algo de la adaptabilidad de nuestra disciplina nos jugó a favor para transitar todo este proceso, ¿no? Y sí, totalmente. Algo de la adaptabilidad, o sea, de la supervivencia humana, pero la técnica, la expresión corporal tiene en sus valoraciones, en sus maneras, en su cosmovisión, eh, perspectivas que habilitan esto. O sea, si uno habla de que no hay un modelo preestablecido, no dejarlo asociado con el modelo de la danza clásica de los años 60 es matar cualquier posibilidad de pensar el diálogo en relación con
una no modelización del presente. Bueno, nuestro presente no está atravesado por las problemáticas de 1950, está atravesado por las problemáticas del 2020. Y sí, el 2020 trajo pandemia. Y entonces no modelizar es, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo puedo hacer? Y poner a jugar, y entonces la improvisación, o sea, los registros, para ir a lo técnico nuestro, ¿no? Los registros sensoperceptivos, nuestro aquí y ahora, y sí, no podemos hacer sensopercepción y no podemos hacer trabajos de contacto físico en donde uno percibe la temperatura del cuerpo del otro. Sin embargo, cuando cada uno está en su viaje y está conectado a través de la cámara, es tan potente lo que pasa, viéndose sin verse, sin verse por ahí, cada persona está en su cosa haciendo y entonces no está prestando atención visualmente. Y en el presencial uno no lo ve, pero lo percibe por la temperatura, lo percibe por el oído. Acá se complica. Por ahí por el oído percibe un poco, si no mira, así de cerca no ve nada. Sin embargo, empiezan a pasar cosas desde lo no voluntario, desde lo perceptivo o desde lo, no sería perceptiva la palabra, desde lo sincrónico, lo que sucede en la sincronía de ese encuentro que sí está sucediendo entre esas personas. Y después, bueno, la posibilidad de jugar con la cámara y elegir y trabajar con la imagen, y es una fiesta, que sí, no te la permite la presencialidad. En táctil eso se ve mucho, ¿no? El trabajo con la cámara, y entonces vos te acercás y terminás conociendo y viendo acá, y que el mundo es esto, ¿no? Y el mundo es esto y no es lo mismo. Bueno, y esto es un ejemplo burdo. No es lo mismo eso que esto. Y jugar con eso que te permite la cámara y no te permite, porque la limitación del cuerpo tiene límites, y que la cámara tiene límites que el cuerpo no, y así vamos por la vida dialogando. Y sí, táctil, ya hago una aclaración, es otra obra. La primera obra se llamó Rebeldías Cotidianas, fue la misma directora y fue el mismo formato, pero esta es una segunda obra en donde ella como compositora evolucionó en un montón de materiales exquisitamente, a mi gusto. A la primera obra no hubiera podido hacer esta evolución exquisita si no hubiese tenido a la otra como antecedente, ¿no? Esa cosa de... Claro. Es así. Aprovechamos esto que surgió ahora en esta respuesta que estás dando en relación a la comunicación, como para introducirnos un poco más en la virtualidad en las clases, como pensar en la situación no áulica, pero en la situación de clase virtual y en la comunicación, que para nosotros es algo muy importante, casi fundante, digamos. Un poco le respondiste, pero ¿qué formas, qué posibilidades, estrategias encontraste para que se pueda dar esta comunicación, para que exista esa posibilidad, para poder como sortear el prejuicio y un montón de cosas que seguramente a todos nos pasaron en relación al encuentro en una clase virtual? Me dejas pensando, en el sentido de que es muy amplio. Claro, por un lado está las resistencias que las personas pueden tener para trabajar con cámara y con imágenes y con ser filmados. Todo eso es un tema que está asociado con un tema que no tiene que ver con la clase de expresión corporal, pero que existe, que tiene que ver con el derecho de imagen, ¿no? Y con esta cosa en la que estamos, este universo ciber, en el que estamos sumergidos, y de pronto una imagen, algo sucede y se multiplica muchas más veces y en distintos contextos, y no todo, una parte de lo que uno quiere, y eso genera un montón de incomodidad y de resistencia, y eso es un tema para trabajar. Y como todos los temas, me parece que trabajar con lo disponible y no forzar y no violentar es un viaje, es el único viaje posible, es por el único lugar en donde algo se puede gestar. Y entonces no me tocó, doña pandemia,
trabajando en secundarios, pero estoy segura que si estuviese trabajando en secundarios hubiese aceptado que trabajen con la cámara apagada, hubiese aceptado que no estén en sincrónico, que hagan trabajos a distancia. Me parece que siempre la única posibilidad de comunicación existe en la medida en que uno puede conectar con un deseo, con una necesidad, con una disponibilidad real en el otro. Y eso, en el aula a veces, no sé si es más difícil por cámara que en 3D, en vivo. Siempre es difícil, siempre es complicado encontrarnos y aceptar compromisos, aceptar límites, aceptar desafíos, aceptar dificultades, aceptar logros. No siempre son difíciles las dificultades, es difícil aceptar logros. Y todo eso también es posible, pero digo, la comunicación, bueno, se da en esto y trabajar sin forzar me parece fundamental. No son solamente los músculos los que no hay que forzar, no forzar los vínculos, las maneras, no sé, eso Sí. me parece como... Qué interesante. Sí, A mí después vi... me pasó de tener la oportunidad de dar un encuentrito para gente que estudia arquitectura y de repente fue con la expresión corporal a que sintieran la pared y que sintieran los materiales del escritorio en el que estaban y no sé qué, y claro, se súper inhibieron algunos, ¿no? Y de repente fue como, bueno, está bien, si quieren apaguen la cámara. Y claro, después dieron unas devoluciones de que habían experimentado un montón y viajado y sentido y, ¿no? Que bueno, me parece que gran parte de lo que es nuestra disciplina es buscar cómo habilitar, ¿no? Eso desde el respeto, desde el cuidado, cómo habilitar esos espacios de confianza donde uno se siente bien tratado, ¿no? Y a partir de ahí ir expandiendo. Sí, 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 porque sin confianza, sin vínculo, no sé si es posible hacer este tipo de experiencias. O sea, uno no puede sentir por decreto, ni puede, claro, entonces necesita conectarse y necesita armar un contexto. eh, y sentirse también, pensándolo desde el que hace la práctica o la experiencia, sentirse cuidado, sentirse que uno no se va a desbordar, que uno no se va a ir a cualquier lado y no va a saber cómo volver. En ese sentido, ya pensando en las clases específicamente, todas mis primeras clases fueron este, muy conducidas, ¿no? Porque yo mostraba lo que tenían que hacer, pero iba diciendo mucho de todo lo que tenían que hacer y fuimos conquistando juntos cómo acceder y cómo llegar a volver a imaginar y delirarnos. Y las improvisaciones primero eran cortitas y después eran más extensas y después vimos que podíamos hacer todo lo mismo y más, pero tuvimos que volver a conquistarlo como cuando empezamos y nos conocíamos hace muchos años, pero bueno, y ahora a ver, probemos y la columna, y solo la columna, y la columna y la imagen, y la columna grande, y la columna chiquita, como volver a reconquistarnos otra vez. Y funcionó, pero claro, eh, porque es eso también, garantizarle al otro, es construir una garantía al otro que vos vas a poder estar para darle una respuesta ante lo que le pase, y no estás ahí. Si se golpea la cabeza, vos no estás. Entonces tenés que hacer algo que nos garantice a los dos que no se golpee la cabeza, porque claro, o sea, tiene un montón de riesgos distintos también, ¿no? Que la presencialidad, bueno, uno tiene el SAME, el seguro, el hielo para asistir, socorrer, claro, y en una distancia, bueno, tenés que acompañar para que eso no le pase como siempre, pero si le pasa, bueno, nada, o sea, mejor que no, o sea, No, si depende qué cosas arma uno, es poco probable que le pase, o no le pasa, qué sé yo. claro. Yo por ahora venimos exitosos, sin Qué riesgos. bien. Claro, cómo correr Yo creo riesgos que sin vulnerarse. Dale. sí, a mí pensando esto que estaban hablando,
como yo empecé a dar por Zoom hace poquito, eh, por ahora es un grupito tranqui, chiquito, y estamos arrancando y la verdad que encontré como para principiantes, expresión corporal por Zoom va muy bien, creo, por esta cuestión también que en la presencialidad, en la grupalidad, adultos, más que nada principiantes, jugaba mucho el factor vergüenza, ¿no? Porque también antes mi estudio daba las clases de expresión grupales, pero siempre tuve un público adulto principiante, que era eso, que venían de la oficina, que venían de la facultad, o sea, no bailarines. Entonces, me pareció como un espacio muy interesante, cada uno como en eso, en la seguridad de su espacio, de su hogar, eh, y bueno, a la vez cuando quiere interactuar, ponerse la cámara, no ponerse la cámara, bueno, esas cosas que fui descubriendo. Y bueno, esto de la adaptabilidad de la disciplina, de que uno también puede jugar con eh, con el dispositivo, por llamarlo de alguna manera, y, y bueno, como encontrar otras formas de comunicación. También me di cuenta que con esto empecé a capaz anticipar algunas consignas para que más o menos sepan por dónde vamos a ir, esto como de darles ahora no me sale la palabra, como una seguridad, ¿no? Ujú. De que, bueno, no estoy ahí, pero bueno, te cuento más o menos lo que vamos a transitar para que no sea una sorpresa de golpe. Ujú. Para que se puedan Y anticipar un poco y conocer. claro, también. Ujú. Y bueno, y la propuesta capaz un poco que empecé a hacer en cuanto a la comunicación, que bueno, de a poco se pongan la grilla y que se vean entre todes y, bueno, entre todas, por ahora son mujeres. Entonces, que se vayan viendo por ahí, que es esto de, bueno, copiar algo para inspirarse y seguir. eh, Así que, bueno, me parece como un mundo nuevo, interesante. Obviamente no es lo mismo, son como cosas diferentes que lo presencial. Eh, es como, para mí a esta altura decir peras y manzanas, bueno, no, Claro. es medio difícil ya de compararlo, ¿no? Pero está interesante Ujú. ese espacio virtual. Sí, claro. Está bueno, se me ocurre, Sandra, si quieres comentar como qué cosas pensás que son como beneficios de lo virtual y, ¿cómo se diría? Perjuicios, Ah, desventajas en la grupalidad, más que nada, como en ese desarrollo de grupalidad. mm, ahí voy. Es que me quedé con ganas de saber cómo les está yendo a ustedes con dar clases. Muy Pero bueno, bien. Para ahí voy con nosotras esto. para nosotras está siendo alucinante. De hecho, me parece que por ahí Sí, tal hay un cual. par, creo que están Susi y Meli. Ok. Sí. Lo que es Ahí, grupalidad, Ujú. bueno, Juli, si querés comentar, es que te veo sí, rara sí, y no ahí. sé si... Dale. No, la verdad Sí. es que cuando lo escuchaba Caro y cuando te escuchábamos lo que decías, como sí, hay algo de todo eso que evidentemente igual es algo más allá de nosotras, digo, es algo propio de la disciplina que invita, digamos, porque somos 4 personas diferentes, diferentes recorridos, todo, y todas en esto de la intimidad, de generar como un espacio de confianza en tu casa y de mucha sensibilidad y de ponerte en relación con el contexto, como hay un montón de cosas que nos pasan a nosotras en nuestras clases que se repiten en lo que dice Caro, en lo que decís vos, como en otro contexto más institucional, y es muy lindo saber que hay algo que trasciende como lo personal y que es como el cimiento de la disciplina, digamos, en algún punto, me parece. Ujú. Eh, y Ahí es muy Susi hermoso. dice, hermosas, Ah, Ajá. hermosas clases. sí, pero Muy es, bien. O sea que
muy disciplinadas nuestras alumnas. No, hay algo muy interesante que se da en la grupalidad, que para mí fue una sorpresa absoluta. Realmente fue una sorpresa, como el nivel de compromiso, el nivel, digo, viéndome a mí como estudiante en su momento en la presencialidad, ahora como empezando la docencia en la virtualidad, es, no sé, eso, el nivel de confianza, no sé, esto, de compartir la intimidad, de compartir en la casa, de mostrar, no sé, me parece que es muy sorprendente y es muy, muy hermoso también saber que hay algo de eso que trasciende, que se puede sostener. No sé. Sí, decías esto de la grupalidad, les iba a responder por otro lado, pero estabas hablando, Juli, recién, y me vino el recuerdo del grupo de experimentación, ¿no? Nosotros, el ASPO del año pasado arrancó en marzo, el grupo había empezado a ensayar en febrero. Se conocían hacía un mes, y entonces la pregunta ¿y el grupo? Porque se arma grupo. Bueno, fue fantástica la demostración de que la grupalidad no depende de estar juntos en el mismo espacio, sino de asumir compromisos equivalentes, repartirlos, de la reciprocidad, de la empatía, de resolver dificultades juntos, de tener expectativas juntos. Y en la evolución de eso este año, el año pasado, varias personas, el grupo era nuevo, bueno, y muchos cuando terminó el año no renovaron la beca, que a veces pueden estar hasta 2 años y normalmente eso sucede, a veces no. Y entonces tuvimos que hacer una audición online, hicimos la audición online y el grupo este año empezó a gestarse en virtual. Bueno, y no, ustedes vieron la obra del grupo, hay cosas que no se pueden hacer si no es en una grupalidad. Esa obra no es posible de hacer con individualidades sumadas en sincronía. Y funcionó y funcionan. Yo creo que si hay algo que la tecnología y que sí, la mediación tecnológica en el aula demuestra es que las experiencias de aprendizaje no necesitan solamente o exclusivamente de la presencialidad, que los vínculos no se fortalecen exclusivamente en la presencialidad. Claro que necesitamos recuperar, que afortunadamente cada uno en su contexto tiene, pero en el aula la experiencia de la tridimensionalidad, del peso del cuerpo del otro, de las distancias, que el trabajo de a dos físicamente, y sí, es distinto, no sé si es mejor o es peor, pero es distinto y es insustituible. El trabajo con la cámara es distinto y es insustituible, porque el juego que podés hacer con la cámara no lo podés hacer, lo podés hacer parcialmente con la vista y el otro. Entonces vos abrís y cerrás, te pones un objeto y abrís y cerrás el campo visual, te escondés y te abrís, pero con un celular es maravilloso todo lo que puedes jugar y no es tan accesible a la vista porque el cuerpo no te deja. O sea, uno tiene límites corporales, puede ver algunos lugares y otros no puede ver, pero con la cámara sí. Con la cámara puede ver cosas que antes no veía. Se puede ver la espalda, qué sé yo. Bueno. Qué divertido, y se me ocurre de uno mismo, ¿no? De uno mismo viendo lo que uno está capturando y todos esos juegos, ¿no? Y me parece interesante esto de los juegos y de todas las ideas que surgen a partir de nuevos recursos, ¿no? Como me parecía interesante también en la obra, como hasta con los nombres del Zoom jugaban, ¿no? Y es muy divertido y eso construía sentido y es como, bueno, esto que traíamos antes, de qué disponemos, con esto jugamos, ¿no? Sí, sí, Con sí. respecto, sí, No, iba siga. a mandarme por el lado de esto de los recursos, ¿no? De los recursos didácticos para las clases. Y me preguntaba si siguen trabajando con músicas en vivo, si es que cada uno lo hace desde sus casas, si es que a partir de hacerlo desde sus casas hay como otras tecnologías u otros instrumentos que están incorporando. Sí, la música en vivo
O quedó obsoleto, Eh, no sé. no, bueno, eso depende, mira, eso depende. Yo sé de colegas que trabajan en vivo, a nosotros no nos funcionó mucho el trabajo con la música en vivo, por ahí también por los recursos tecnológicos que tenía el músico disponibles, no lo sé. Entonces trabajamos con piezas grabadas por el músico, eso en la universidad Mm. digo. Y después en las Ah, clases particulares, o sea, en lo que está por fuera de la universidad, que no contaba ya con un músico en vivo. Este, siguió siendo las bandas musicales. Eh, sí, por ahí, no, o sea, esto seguro no ha sido un rubro de mi investigación muy... Seguro que se podría haber investigado más, no fue tanto mi interés. Yo trabajaba antes con la voz, con el sonido, por ahí trabajaba más con el silencio y en la distancia volví a que la música sea un soporte de los encuentros y de la experiencia y estamos ahora en ese periodo de autonomización de la música, pero por ahí no fue hasta ahora mi foco de interés de investigación. El mío, con el grupo de experimentación, eso es distinto, y sí trabajaron, eh, y ahí eso era lo que estaba antes por decirte, y que te estaba por interrumpir, que también hay algo es lo que hay disponible y lo que uno conoce de eso que está disponible, Bien. porque si está disponible pero uno no lo maneja, es como si no existiera lo disponible. Maneja o conoce, o sea, que esté disponible también tiene que ver con que uno sepa qué hacer con eso que hay. Con la tecnología fuimos aprendiendo, todos sabíamos un poco, ahora sabemos mucho más que antes y seguimos aprendiendo. sí. Y bueno, este, porque el trabajo que hicieron con Gaby Moyo también tiene que ver con que ella ya manejaba, o sea, yo la convoqué a que trabajara con objetos en vivo, que hiciera una performance en vivo con objetos, su especialidad es esa. Y ella es música también, ella viene de las visuales, de las artes visuales, hizo una especialización, un posgrado en artes performáticas, es música, entonces hay algo, digo, porque también si no, ni todo es solo, es toda ganancia, toda ganancia es una manera de decir de que no vamos a gastar el tiempo en llorar lo perdido, pero no es toda ganancia. Es toda Mm, ganancia porque lo elegimos así. Y no podemos todo, no podemos todo, porque si no, viste, y eso a veces parece que fuera uno de nuestros, no sé si es, nuestros excesos, ¿no? Y nuestra omnipotencia. No podemos todo, podemos algo y podemos más cuando lo conocemos y podemos, lo que sí está bueno es no gastar el tiempo en invertir, en pensar en, esto tendría que ser de otra manera, pero no hay. Ahí es donde funciona bárbaro laburar con lo disponible. Ahora, a lo disponible hay que conocerlo y conocerlo es invertir mucho tiempo y estudio ortodoxo, sistemático o informal, pero tiempo de estudio, tiempo de laburo. No, la magia viene en uno de esos momentos que uno está Después. cansado haciendo, salió, pero estabas laburando, no estabas haciendo otra cosa. O por ahí justo estabas haciendo otra cosa, pero habías estado laburando. Entonces ahí funcionó. Eh, eso. Y una pregunta, Sandra, en esto de los recursos didácticos que me interesa. Eh, nosotras como utilizamos mucho la mirada, el mirar, o sea, los estudiantes a la práctica y también a la pareja, digamos, a nuestra pareja Ujú. pedagógica. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de modificación, reemplazo, de supresión, no sé, cómo fue eso? Que para nosotras es muy importante esa complicidad, esa mirada antes de decir, como ese momento de, bueno, eso. el chat de Zoom se prende fuego entre Juli y yo. Y claro, es que en eso me parece que está, ahí también está como la magia de los vínculos, ¿viste? Y cada uno va encontrando cómo encontrarse. Yo creo que ahí hay un, este, hay,
como un mundo por descubrir también, no sé por qué, pero me vinieron todos los problemas con la tecnología que aparecen, ¿no? Con la comunicación. Uno quiere hablar y se te entrecorta, el otro, todos quieren hablar al mismo tiempo, y entonces te tenés que ordenar, como algo que cambia, pero hay algo que también pasa que se percibe, vos estás viendo y vos percibís, no sé, a mí me pasa eso, que percibo porque por ahí porque lo conozco, como no sé, no sé qué contestarte exactamente, Está muy bien. pero me parece que forma parte de los misterios, ¿viste? De los misterios quiero decir de que no sé si hay alguna palabra que yo encuentre que valga la pena. Como eso. No, está Es bueno, todo, pero esto, a mí me... No, sí. no, decime, Juli, a mí, No, que a mí me genera intriga, digo, porque para mí algo muy como es algo muy importante, lo he visto como en las clases que yo he tomado, digo, en las como esa complicidad que es la que potencia lo que sucede en el aquí y ahora, en la clase del que está bailando, como, entonces, ujú. nada, no sé, me da curiosidad saber si es que hay alguna forma en que lo resolviste o es eso, como entregarse a que, nada, se resuelve, digamos, como de que de alguna forma Eh, se da, digamos. Es que, no sé, yo no veo, mm, veo más las dificultades asociadas con, las diferencias, no las dificultades, las diferencias asociadas con el formato que con los vínculos, por ahí, eh, porque, no, bueno, no sé, sí, por ahí uno está, porque en general las dos personas no estamos al mismo tiempo haciendo lo mismo, y entonces como siempre el que está liderando, el otro está como descansando, pero también haciendo el registro atajando o recuperando las otras cosas que no están, y por ahí es en una intervención que hace, por ahí es en un mensajito por WhatsApp, mira acá. Eh, me parece que eso tiene que ver con la reciprocidad del vínculo ahí entre la pareja, entre el colega de uno. Y Mm. como no creo que sea muy distinto que en la presencialidad, como que hay momentos en donde es que te mirás, que lo sentís, que se lo decís, que hablás, a veces lo complementás, a veces te pisás, y, y entre todas sale. Eh, y a esto le agregás que se te corta la voz, porque a veces pasa eso. Al principio me pasaba mucho hasta de cambiar el internet. Se me iban, me quedaba el aula negra, después volvían, qué sé yo, esas Ahí cosas. justo Meli dice, yo me quedo sin señal siempre, Meli está en Chubut y ya nos ha pasado que pasó, no sé, los momentos de que hubo incendios por ahí, que había lío, bueno, un montón Claro, de cosas que se han atravesado y eso también es bonito, ¿no? De la virtualidad, del poder conectar distintos puntos. sí, Pero totalmente. además de eso, con esto de los cortes, de la falta de señal y demás, me parece que hay cierta autonomía que sí o sí tiene que gestarse, ¿no? Que sí o sí tiene que manifestarse, que ya de por sí la expresión corporal me parece que propicia un proceso bastante autonomizante, pero en este contexto es mucho más, porque uno está ahí solo y de repente se te cortó la conexión, no te llega la música, no te llega la consigna que te están diciendo, es como... Bueno, ¿qué Claro. hago? Sí, sí, totalmente. Sí, ahí voy viendo más. Sí, el grupo de WhatsApp funciona muy bien para eso. Otra vez una alumna se le cortó, se cayó, y entonces yo le escribo, volvé. Entonces, después vuelve al rato y dice, sí, sí, lo que pasa es que yo me terminé de bailar todo lo que me tenía que bailar y después volví. Muy bien. Este, como Claro, en no el voy a otro lado, cortar o mi sea, inspiración. claro, que ya ella ya venía viendo que su internet andaba mal y entonces en un momento se cayó y dijo, bueno, yo porque se buscó la canción, la terminó de bailar y después volvió. Sí, vamos Muy encontrando, bueno. qué sé yo, cosas distintas. Eso en una clase presencial no sucedería.
sí que te desconcentrás, pero no se nota. O sí, pero bueno, no te vas del lugar, no desapareces corporalmente. Que Total. muy bueno. Em, Sí, bueno, sí, no, dale. decía si alguien ahí las personas que están viendo y escuchando que estamos hablando hace un ratito, si a alguien le queda alguna pregunta, algo que tenga ganas de compartir la Sandra, de preguntarle, está disponible para que escriban y podamos hacer la pregunta o, o lo que surja. Ahí está. Mientras, algo más sobre esto de estar cada uno en su casa, como qué nuevos mundos crees que se han abierto por el hecho de estar cada uno, ¿no? Con sus muebles, sus objetos personales, ¿no? Sus ruidos también, porque a veces viene el perro, el gato, como son cosas que ya están ahí, como viene alguien, cruza el espacio, le toca la puerta, bueno, cosas que suceden, ¿no? Al estar en el propio espacio. Ujú. Eh, para mí lo más potente es esto de poder incorporar la práctica artística de movimiento en la casa. O sea, poder hacer, y eso también lo digo como usuaria, o sea, estar en tu espacio, en tu casa, o tomar tu clase o hacer tus cosas. eh, Hay algo sí, de incorporarlo en el cotidiano que me parece fuerte. Y después, Sí, capaz eh, mm, resignificar el espacio que uno tiene a ujú, favor del movimiento, porque totalmente. después como mucho de, no, estoy re sedentaria, y que estoy todo el día en la compu Ujú. trabajando, y bueno, después podés mover la silla un poquito y capaz tampoco necesitas un montón de lugar, Ah, y creo que está copado para, bueno, quedárselo más allá de la pandemia, ¿no? no, totalmente. Por eso digo, a eso me refiero. Vos lo bajaste a un ejemplo más concreto, pero esto de poder usar Ujú. el piso para estirar la espalda, usar la pared y hacer un estiramiento, o sea, conectar tus necesidades corporales con tu lugar en donde vivís, que no siempre queda tan, o sea, los espacios son funcionales para determinadas cosas, para comer, para estudiar, para dormir, para descansar, para estar protegido, para bañarte, y se deshabitan de esas otras cosas que son tan necesarias y tan importantes como la necesidad de movimiento, imaginar corporalmente, bailar, disfrutar. Y eso para mí es una gran ganancia. Y también la posibilidad de resignificar tu espacio cotidiano, convertirlo en otra cosa, jugar, más parecido a la infancia, ¿viste? Y de pronto es un castillo, no sé si en la literalidad del castillo, pero digo que otros mundos no utilitarios encarnen en tu hogar, en ese rectángulo del living, en ese pedacito de la cocina que vos usás para la clase, y sí, y de pronto ahí pasan otras cosas, y eso, tan parecido a la infancia, me parece tan saludable, ¿no? O sea, actualizar nuestra infancia, eh, Sí, a en ese nosotras sentido. nos ha pasado, trabajamos mucho con el espacio, bueno, en sus diferentes dimensiones, y recuerdo que en una clase uno de los participantes dice, ay, hace mucho no me agacho, como que hace mucho no miro abajo la mesa, qué sucia que está, nunca puedo llegar a limpiar esta parte, la próxima me voy a traer un trapo para... Y fue eso como algo del juego a poder como habitar de manera diferente, digo, como que en el cotidiano no te agachas a limpiar abajo de la mesa, pero como en esto de entregarte Tal a la cual. experiencia, sí, así que como nada, eso está re bueno y es muy lindo de escuchar cómo se entregan a la experiencia de una posibilidad diferente en el mismo espacio de todos los días. Así que Sí, es muy Sí. lindo.
en otra de esas anécdotas también estábamos jugando como con una sábana, una manta así. Una sábana era como habitando distintos espacios cada vez más grande y fue como, bueno, y ahora está el juego de salir de ese espacio seguro que delimitaron en su casita para hacer la clase y demás, pueden salir de ese espacio con el objeto si querían. Y también, no sé, uno abrió la ventana, empezó a sacudir la sábana por la ventana, como, como todo ese juego así invadiendo todo alrededor, ¿no? Ujú. Bueno, para mí es muy hermoso, muy romántico incluso, como muy bello, ¿no? Sí, O claro. ir a ver a los otros habitantes de la casa, como de repente aparecer en estado de danza, en estado De poético, de danza. juego, y, y así, ¿no? Como interactuando desde ese lado. Eh, Ujú. Y aprovecho a hacerte una pregunta de otro índole, pero en esto de habitar la casa, de estar en nuestra casa, ¿cómo te parece que fue ese pasaje de ir a ver obra, de esto de esta experiencia que me contaba Jazz de cuando vio Táctil, de prepararme para ir a ver la obra, vestirme, no sé, quedar con una amiga para ir, a estar en mi casa y abrirme el Zoom para poder compartir esa experiencia, digamos, como, ¿qué te parece, cómo fue ese pasaje desde el lugar de espectadora? No sé si has visto obras o has compartido Ujú. experiencia en este tiempo. Y ahí también me parece que depende de las personas y de los momentos. A mí el año pasado me encantó, porque acostumbrada a tener que estar corriendo, o sea, yo hasta el año pasado, esto es muy personal, ¿viste? Vivía muchas horas en medios de transporte, yendo, viniendo, o sea, trasladarme, la ciudad de Buenos Aires es grande, y aunque he centralizado bastante los trabajos a nivel geográfico, igual me tenía que trasladar. Y eso consume un montón de tiempo que gracias a estar todo el tiempo en casa, se modificó. Ya este año no es igual que el año pasado. Pero el año pasado de pronto se abrió una disponibilidad y entonces tenía más tiempo disponible y me generó gratitud. Por otro lado, también está el ritual de ir, de ir a ver el espectáculo, que no se cumple de la misma manera en casa. Sí se puede hacer el ritual de hacer el espectáculo desde la casa, funciona. Esto lo digo en el acompañamiento de las funciones del grupo, o sea, es tu casa, pero deja de ser tu casa cuando empieza a ser tu obra. Y entonces armás la cámara y el gato que no entre, y esto acá, la luz allá, la ropa, el, todos los rituales de la escena, no el traslado de tu casa al lugar de la escena, pero todos los rituales de la escena en una función eh, sincrónica funcionan igual. Ahora, el ritual de ir al teatro, la salida, la compañía, o porque elegís ir con alguien, o porque te vas, después te encontrás a la salida, sobre todo en nuestros espectáculos, uno, depende de qué tipo de espectáculos va a haber, se encuentra con determinada gente que conoce de este Claro. barrio estos, de este barrio los otros, pero mm, y todo eso social se circuló de otra manera, por ahí en los chats del espectáculo, depende de los espectáculos, pero toda la salida, lo social, y eso es una pérdida, bueno, como es provisoria, no va a ser para toda la vida, ya de hecho está dejando de ser, ya hay espectáculos presenciales, afortunadamente, con protocolos, y eso está bueno, eh, pero sí, eso, me parecieron las dos cosas. Y ahí, viste, no creo que haya sido igual para mí que para una mujer eh, por ahí de mi misma edad, pero que iba a ver espectáculos solamente y que tenía otras costumbres, qué sé yo. claro. Ahí Ceci dice, siempre muy interesante, chicas, gracias por estos vivos y gracias, profe Sandra, por hacerme conocer el hermoso mundo de la expresión corporal. Y antes Gracias. también Meli
decía, gracias, me quedó resonando. Ay, se me mueve. Eso de estar en tu propia cotidianeidad a favor del movimiento, habitar desde otro lugar. Bueno, Ahí también. No, nada, pensé que se me había pasado un mensajito, pero... ahí está, Bren Bros, no sé si la conoces, Sandra, dice, cariños, sos la one. Sí, es de mis clases. Ahí va, te Cariño dice de... Copada. Se queda, Brenda. se queda improvisando después de la clase. Linda. Bueno, yo creo que estamos para ir cerrando, ¿no? ¿Qué les parece? Ujú. Nada, primero que nada, agradecerte, Sandra, porque, bueno, nada, es un placer y nos da mucha alegría que hayas aceptado, sobre todo, bueno, y tus halagos también. No, yo creo que los Nada, agradecimientos son recíprocos, ¿viste? Porque o sea, a mí me encanta esta gesta que están sosteniendo ustedes, me parece súper piola y estoy agradecida, o sea, no dejan de ser iniciativas nuevas que actualizan necesidades que nos interpelan a todos de distintas maneras. Y gracias a la gente que estuvo en el vivo también acompañando. Ahí Cuca me mandó un mensaje, yo, como estábamos hablando, que estaba contenta, que estaba escuchando. Bueno, siempre las cosas es entre varios y eso está bueno, o sea, son maneras de encontrarnos. Y eso siempre se agradece, salvo cuando pasan cosas que no son las que pasaron acá. Claro, no, sí, se agradece. Así que yo muy contenta y agradecida. bueno, muchas Eso. gracias, sí, muchas nosotras gracias. también, nada, súper Sí, contentas muchas y gracias. intentando ahí encontrarnos también, que está re bueno. Gracias, Caro, también. Gracias a Ahí ustedes, chicos, a todos. Mariana Danza Pies Descalzos dice muchas gracias a la maestra Sandra por compartir su experiencia, a cada una por hacerlo y este espacio. Muchas gracias. Hermoso para pensar la práctica. Y Susana, que no en nuestras clases, dice disfruto mucho las clases en casa. Muchas gracias, vamos por más. Y sí, compartir que para nosotras estar gestando este espacio también surgió desde una necesidad, ¿no? Como lo que decía Sandra, esto de nuestro ideal, ¿no? De generar un espacio donde podamos unirnos con colegas, con personas que buscan esta práctica, que quieren conocer más de esta práctica y que toda esta información pueda estar de un modo de fácil acceso, ¿no? De acceso fácil, rápido, claro, que muchas veces confunden nuestra disciplina y la encontramos como de repente súper Sí. asociada al teatro y nada más. Y es como, no, esto es expresión corporal, danza, y es esto. Obviamente tiene millones de aplicaciones, pero nos interesa mucho poder definirlo y que tenga realmente el reconocimiento que creemos que merece, porque seguramente todas las personas, bueno, ahí Susi decía que le encantan las clases y demás, y todos hemos elegido este camino porque evidentemente nos trajo mucho beneficio, ¿no? Para nuestro recorrido, Ujú. muchos aspectos que seguramente en otro momento estaremos ampliando. Bueno, y ahí nos despedimos, pero Olga Cuca dice, hola, no pude interactuar, pero las escuché, gracias. Y por último, Laura dice, gracias, muy valioso este encuentro. Así que bueno, nos despedimos y nada, muy agradecidas a Sandra y a Caro también por acompañarnos. Así que ahora Sí, solo a todas las resta. que participaron, comentaron, Ujú. muchas Y bueno, y el gracias. encuentro queda grabado para seguir, para poder volver a verlo y para poder seguir como procesando la data que pudimos compartir hoy, que a veces es mucho para un solo momento. Así que bueno, Bueno, chau, chis. Un abrazo. gracias, buen fin de semana y hasta Gracias, la próxima. abrazo.